Buenas tardes, Magíster Jesenia Andrea Guamán Armijos. Mi nombre es Tatiana Elizabeth Quispe, estudiante de la carrera de Educación Inicial de la modalidad a distancia y en línea. Estoy cursando el segundo ciclo. El día de hoy voy a presentar el podcast de la materia de expresión y creación literaria con el tema literatura oral, popular, folclore y tradicional. Me gustaría dar a conocer las experiencias y conocimientos sobre este tema tan valioso para nuestra identidad cultural, que este podcast exploraremos la riqueza de estas manifestaciones culturales, su importancia y la preservación de la memoria colectiva y el papel que desempeña la educación en la vida cotidiana. Acompañémonos a conocer más sobre el fascinante tema a través de la voz de quien mantiene viva esta herencia cultural. Ahora daremos inicio al podcast y estas son las preguntas que se planteó. La primera pregunta es, ¿qué entiende usted por literatura oral y literatura popular? La respuesta dada a conocer es, la literatura oral es un conjunto de expresiones narrativas, poéticas, líricas o dramáticas transmitidas de generación en generación de forma hablada, entre ello incluye mitos y leyendas, cuentos, tradiciones y canciones. La segunda pregunta planteada es, ¿qué tipos de relatos orales conoce o recuerda haber escuchado de niño o niña? La respuesta es, existen varios tipos de relatos orales propios de la literatura oral y popular que muchos niños y niñas han escuchado desde la infancia, ya sea en casa, en la escuela o en su comunidad. Estos relatos no solo entretienen, sino que transmiten valores, saberes y tradiciones culturales. La tercera pregunta es, ¿podría compartirnos alguna historia o expresión que recuerde especialmente? La respuesta es con gusto. Una historia muy representativa de la literatura oral y popular en muchos países de América Latina, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas, es la siguiente. La leyenda que combina elementos mágicos, creenciales, ancestrales y enseñanza social. Aquí va un ejemplo que es la leyenda de la tunda, que cuentan los abuelos afrodescendientes y mestizos que en los manglares de las selvas del litoral vive una criatura mágica llamada la tunda. La cuarta pregunta es, ¿crees que esta manifestación aún se transmiten hoy en día? ¿Cómo han cambiado? La respuesta es sí. Muchas de las manifestaciones folclóricas como danzas, canciones, refranes, fiestas populares y tradiciones orales aún se transmiten hoy en día, pero han cambiado en varios aspectos. ¿Cómo han cambiado? Han cambiado que hoy en día los jóvenes ya no llevan las mismas tradiciones que nuestros abuelos o cualquier persona. Ellos ya van a lo que está más actualizado. La quinta pregunta es, ¿qué importancia tiene el folclore en la identidad de una comunidad? La respuesta es, el folclore es fundamental para la identidad de una comunidad porque representa la memoria colectiva, las creencias, costumbres, valores y formas de ver el mundo que han sido construidas y transmitidas a lo largo del tiempo por un pueblo. La sexta pregunta es, ¿qué manifestaciones folclóricas, danzas, canciones, refranes, creencias son comunes en su comunidad? La respuesta es, excelente pregunta. Las manifestaciones folclóricas varían según la región, pero muchas comunidades latinoamericanas, especialmente en países como Ecuador, conservan expresiones muy ricas en danzas, canciones, refranes y creencias populares que reflejan su identidad cultural. El San Juanito es una danza alegre típica de la sierra ecuatoriana. Se baila en fiestas indígenas, mestizas y religiosas. La séptima pregunta es, ¿hay algunas fiestas o tradiciones folclóricas en su pueblo que reúnen estas expresiones culturales? La respuesta es sí. En muchos pueblos y comunidades del Ecuador y de toda América Latina existen fiestas tradicionales donde se integran todas las expresiones del folclore, danzas, música, creencias, gastronomía, juegos populares y rituales ancestrales. Un gran ejemplo de ello es expresiones folclóricas presentes como las danzas tradicionales. El San Juanito es la danza principal. La octava pregunta es, ¿considera que se están perdiendo algunas tradiciones? ¿Por qué? La respuesta es sí. Es un hecho que algunas tradiciones se están perdiendo y eso ocurre por diversas razones que tiene que ver con los cambios sociales, culturales y tecnológicos que atraviesan las comunidades. A continuación te explico por qué sucede esto. Muchas personas, especialmente jóvenes, migran del campo a las ciudades en busca de oportunidades. Al dejar sus comunidades se desconectan en sus raíces y las tradiciones dejan de practicarse o transmitirse. La novena pregunta es, ¿qué rol juegan los adultos mayores en la transmisión de la literatura oral y folclórica? La respuesta es, los adultos mayores desempeñan un rol fundamental e
instituible en la transmisión de la literatura oral y folclórica, ya que son los principales guardianes de la memoria cultural de sus comunidades. Gracias a su experiencia de vida, ellos conservan y comparten conocimientos que muchas veces no están escritos, pero que forman parte esencial de la identidad colectiva. Y la última pregunta planteada es: ¿qué cree que se puede hacer para preservar esas expresiones? La respuesta es: para preservar las expresiones de la literatura oral y folclórica es fundamental adoptar acciones concretas que involucren tanto a las comunidades como a instituciones educativas, culturales y familiares. Muchas gracias, Magíster Andrea Yesenia Guamán. Le agradecemos profundamente por compartir con nosotros su tiempo, sus recuerdos, este valioso reconocimiento que forman parte de nuestra identidad cultural. La literatura oral popular, el folclore y las tradiciones no son solo expresiones del pasado, sino también raíces que nos conectan con nuestras comunidades y nos ayudan a comprender quiénes somos. Conservar estas historias y costumbres es fundamental para fortalecer nuestra memoria colectiva y transmitirla a las nuevas generaciones. Su voz es parte viva de nuestra cultura y esperamos que con esta entrevista más personas valoren y preserven nuestras tradiciones orales. Gracias por ser parte de este rescate cultural. Muchas gracias, Magíster. Saber disculpar cualquier error cometido.